En la madrugada del 18 de julio, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron uno de los ataques con drones más masivos y de mayor alcance estratégico contra el territorio de la Federación Rusa desde el inicio del conflicto, alcanzando de manera directa el corazón logístico y energético de la región de Moscú. Según las autoridades locales y el Ministerio de Defensa ruso, la operación involucró el despliegue de más de 370 aeronaves no tripuladas lanzadas en una sola noche. Aunque los sistemas de defensa antiaérea lograron interceptar la mayoría de los vectores a gran distancia, varias unidades consiguieron traspasar los anillos defensivos de la capital y golpear infraestructuras críticas situadas a apenas 53 kilómetros del Kremlin. Este episodio marca un punto de inflexión operativo al demostrar la capacidad ucraniana para proyectar fuerza de forma masiva sobre la retaguardia profunda del adversario y poner en entredicho la seguridad de la principal metrópoli rusa. El impacto más significativo de la incursión tuvo lugar en el municipio de Elektrostal, en la periferia este de Moscú. En este punto, un enjambre de drones impactó contra el complejo logístico central de Wildberries, el gigante del comercio electrónico más grande de Rusia. La instalación, que abarca una superficie operativa de unos 365.000 metros cuadrados y albergaba hasta 200 millones de productos, quedó envuelta en un incendio de grandes proporciones con columnas de humo visible a decenas de kilómetros. De forma simultánea, otro ataque con drones alcanzó un depósito de combustible clave en la localidad de Noginsk, también en la provincia de Moscú. Este centro de almacenamiento, equipado con 24 tanques con una capacidad total cercana a los 11.500 metros cúbicos de derivados del petróleo, como gasolina y diésel, abastece a los principales distribuidores de la región capitalina. La oleada se completó con un impacto adicional en una de las sedes de distribución de Wildberries en Kotovsk, en la región de Tambov, confirmando que se trataba de una acción coordinada contra la red logística del país. Desde el punto de vista institucional y militar, las partes han ofrecido valoraciones divergentes sobre los resultados de la noche. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó oficialmente de la neutralización de 379 drones en todo el territorio nacional, mientras que el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, precisó que al menos 64 de ellos fueron derribados en los accesos directos a la capital. Sin embargo, las imágenes verificadas y la persistencia de los incendios durante horas confirman que varios proyectiles alcanzaron sus objetivos proyectados. Por su parte, la jefatura de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania confirmó la autoría de la operación masiva. El presidente Volodymyr Zelensky declaró abiertamente que las fuerzas ucranianas lograron golpear objetivos logísticos estratégicos en las regiones de Moscú y Tambov. Las autoridades de Kiev sostienen que estas instalaciones no cumplen una función meramente civil, sino que forman parte del entramado logístico militar que sostiene el esfuerzo de guerra ruso. En el plano factual, es crucial diferenciar los datos plenamente confirmados de aquellos que permanecen en el terreno de las declaraciones oficiales y las evaluaciones preliminares. Está verificado el estallido de incendios de gran escala en Elektrostal y Noginsk, la interrupción momentánea de cadenas de distribución comerciales y la activación generalizada de las alarmas antiaéreas en la región de Moscú. Asimismo, responsables rusos notificaron un balance preliminar de 7 personas fallecidas y medio centenar de heridos en el conjunto de los ataques nocturnos. No obstante, las afirmaciones ucranianas que vinculan directamente los almacenes de e-commerce con el transporte de componentes de navegación, drones y pertrechos militares carecen de una verificación independiente neutral por el momento, aunque la empresa matriz permanezca bajo el régimen de sanciones internacionales desde 2021. De igual modo, el grado exacto de afectación al suministro de combustible de la capital rusa sigue siendo objeto de debate técnico y análisis coyuntural. La relevancia estratégica de este acontecimiento radica en la evolución de la llamada estrategia de golpeteo profundo por parte de Ucrania. Al desplazar el núcleo del conflicto desde las trincheras del frente oriental hacia las arterias económicas y logísticas de la capital rusa,
Kiev busca encarecer el coste del conflicto para la población y la administración del país vecino. La capacidad de rebasar la cobertura antiaérea a pocas decenas de kilómetros del centro de mando ruso genera un impacto psicológico y económico inmediato. Para los observadores europeos, la OTAN y España, estos desarrollos son de la máxima importancia. No solo ilustran la rápida transformación de la guerra moderna mediante el uso masivo de tecnología no tripulada de bajo coste, sino que auguran un incremento en la volatilidad de los mercados energéticos globales y una posible escalada en las dinámicas de seguridad de todo el flanco oriental de Europa. La secuencia de acontecimientos que condujo a la incursión nocturna sobre la región de Moscú se desarrolló a lo largo de varias horas de extrema tensión militar e incertidumbre operativa. De acuerdo con las reconstrucciones y los datos proporcionados por las autoridades involucradas, los primeros enjambres de vehículos aéreos no tripulados ucranianos cruzaron el espacio aéreo ruso durante la fase tardía de la noche, empleando trayectorias de vuelo a baja cota para eludir la detección temprana de los radares de largo alcance. La operación no se limitó a un único vector de aproximación, sino que se desplegó en abanico desde múltiples direcciones, saturando progresivamente los sectores defensivos del suroeste, sur y este de la capital. A medida que los aparatos se aproximaban al perímetro metropolitano, las baterías antiaéreas situadas en las provincias limítrofes comenzaron a registrar trazas de radar, dando inicio a una respuesta defensiva de gran intensidad que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana. El núcleo de la acción se concentró en el flanco oriental del área metropolitana de Moscú. Hacia la medianoche, las sirenas de emergencia y las detonaciones de los sistemas de artillería antiaérea alertaron a los residentes de los distritos suburbanos. Según la versión ofrecida por los servicios de emergencia rusos, la mayoría de los drones interceptados sobre el territorio de la capital fueron neutralizados por sistemas de misiles y cañones de corto alcance. Sin embargo, en el municipio de Elektrostal, al menos un aparato logró superar el escudo defensivo e impactó directamente contra la infraestructura central del complejo logístico de la empresa Wildberries. La explosión subsiguiente desencadenó un incendio de gran magnitud que consumió de manera acelerada los módulos de almacenamiento. Las llamas alcanzaron alturas considerables y generaron una densa columna de humo negro que permaneció suspendida sobre el horizonte metropolitano durante todo el día siguiente, complicando las labores de extinción de las brigadas de bomberos enviadas a la zona. Casi de forma paralela a la destrucción del centro comercial en Elektrostal, otro grupo de aeronaves no tripuladas alcanzó la instalación energética de Noginsk. En este punto de almacenamiento estratégico, los impactos provocaron la ignición de los tanques de combustible ligero, generando un fuego de elevada temperatura que obligó a movilizar recursos especializados en la contención de incendios industriales. La cronología del ataque se extendió asimismo a cientos de kilómetros al sur, donde de manera simultánea se registraron impactos en los almacenes de la misma red logística en la ciudad de Kotovsk, dentro de la región de Tambov. Esta coincidencia temporal refuerza la tesis de una operación planificada de forma centralizada para golpear de forma combinada los nodos de reabastecimiento energético y las cadenas de distribución comercial de la retaguardia rusa. Las reacciones oficiales tras la incursión reflejaron posturas contrapuestas sobre el alcance y la efectividad de los ataques. Por parte de la administración rusa, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, y los portavoces del Ministerio de Defensa destacaron la alta tasa de interceptación de sus fuerzas armadas, asegurando que el despliegue de la aviación y de los sistemas de misiles evitó una tragedia de proporciones mayores dentro de los límites urbanos de la capital. No obstante, los partes oficiales rusos admitieron víctimas mortales y heridos en la región circundante, manteniendo que la prioridad de los drones enemigos era causar pánico entre la población civil. En contraste, las declaraciones procedentes del gobierno de Kiev presentaron el suceso como un éxito táctico de su estrategia de desgaste. El presidente Volodymyr Zelensky subrayó que los ataques contra las infraestructuras de Moscú y Tambov responden a una lógica de neutralización de la capacidad logística que nutre al ejército ruso, situando estas acciones
en el marco de una campaña planificada para forzar una salida diplomática bajo nuevas condiciones de fuerza. A la hora de analizar los datos del evento, resulta fundamental examinar la controversia que rodea la densa cobertura antiaérea que rodea a Moscú y su efectividad real ante ataques saturantes. Según datos analíticos y registros técnicos citados en el material de base, la capital rusa se encuentra protegida por uno de los sistemas de defensa aire-superficie más complejos del mundo, estructurado en torno a dos anillos concéntricos que suman cerca de 130 posiciones operativas. Este dispositivo incluye aproximadamente un centenar de sistemas de punto Panzir S-1 y unas 2 docenas de baterías de misiles de largo alcance S-400. Durante los meses previos a esta incursión, las autoridades militares rusas habían intensificado la fortificación del espacio aéreo urbano, llegando a erigir plataformas elevadas y torres especiales para colocar baterías Panzir en las inmediaciones y en los sectores norte y este de la urbe. Un matiz técnico relevante dentro de este despliegue defensivo es la presencia documentada de sistemas de misiles instalados directamente sobre las azoteas de edificios civiles, administrativos y gubernamentales en el centro de Moscú, como la sede del Ministerio del Interior. En la reconstrucción analítica del conflicto, se destaca que incluso aeronaves de transporte pesado, como el helicóptero Mi-26, han sido empleadas para trasladar equipos de defensa antiaérea a los tejados de rascacielos e inmuebles de oficinas. Diversos observadores internacionales y analistas militares señalan que el emplazamiento de armamento pesado en infraestructuras de uso civil plantea serios dilemas respecto al cumplimiento del derecho internacional humanitario, al tiempo que evidencia la urgencia de la administración rusa por blindar sus centros de decisión frente a la amenaza creciente de las aeronaves no tripuladas. Esta reorganización de la defensa antiaérea rusa incluye asimismo el despliegue de variantes específicas, como la versión modificada Panzir SMDE, un modelo desprovisto de cañones automáticos y equipado exclusivamente con misiles de pequeño calibre, diseñados de manera monográfica para interceptar drones comerciales de baja cota. La necesidad de instalar estos dispositivos sobre las estructuras urbanas pone de manifiesto una asimetría económica y táctica crucial. Mientras que los atacantes emplean vectores relativamente económicos, construidos con componentes comerciales, el defensor se ve obligado a movilizar recursos multimillonarios, redes complejas de radares y aviación pesada para proteger puntos sensibles. Esta brecha en los costes de operación constituye uno de los pilares de la campaña de presión prolongada ideada por los mandos militares ucranianos. Finalmente, la dimensión temporal de estos ataques añade un elemento analítico de gran peso. En las valoraciones procedentes de los servicios de inteligencia y del Ejecutivo ucraniano, se alude a una directiva marco asignada a los servicios de seguridad para desarrollar una campaña sostenida durante un periodo determinado. Este calendario operativo coincide en el tiempo con citas diplomáticas y geopolíticas de trascendencia internacional, como la cumbre de la OTAN en Ankara o la revisión de los compromisos de gasto en defensa de los aliados occidentales. Las repercusiones internas en el ámbito ruso comienzan a ser visibles no solo en la logística industrial, sino en la percepción pública. Las interrupciones en el suministro local de combustibles y el desabastecimiento puntual en redes de distribución física han empezado a suscitar malestar y largas colas en las estaciones de servicio de la región capitalina, trasladando por primera vez de forma directa las consecuencias cotidianas del conflicto al corazón de la sociedad rusa. Para comprender en toda su dimensión el significado estratégico de la incursión nocturna sobre la región de Moscú, resulta indispensable situar estos hechos dentro del contexto histórico y doctrinal de la contienda. Durante los primeros 2 años de operaciones militares, el territorio metropolitano de la capital rusa permaneció relativamente al margen del impacto directo del conflicto armado. La narrativa oficial del Estado presentaba la contienda como un desarrollo lejano, acotado geográficamente a los frentes del este y el sur de Ucrania. Sin embargo, la progresiva maduración tecnológica del programa de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance, desarrollado por Kiev,
ha alterado esta dinámica de manera irreversible. La creación de unidades consolidadas de operaciones de ataque profundo ha permitido al mando militar ucraniano desplazar la presión operativa desde la línea de contacto hacia la infraestructura industrial, energética y logística que sostiene la capacidad bélica de la Federación Rusa. Este cambio de escala se alinea directamente con una secuencia de ataques previos dirigidos contra la capacidad de refinado y distribución energética del país. Según datos consolidados en los análisis del conflicto, a lo largo de los primeros 5 meses de 2026, la frecuencia de las incursiones contra instalaciones petroleras rusas experimentó un incremento sustancial en comparación con periodos anteriores. Más de una docena de refinerías e infraestructuras estratégicas han sufrido daños de diversa consideración, afectando aproximadamente a cerca de un tercio de la capacidad total de refinado del país, lo que equivale a la neutralización temporal de más de 2 millones de barriles diarios. Este desgaste acumulado provocó medidas gubernamentales drásticas en Moscú, como la prohibición temporal de las exportaciones de gasolina e incluso restricciones a los combustibles de aviación para garantizar el abastecimiento doméstico y las necesidades de las Fuerzas Armadas en el frente. Las implicaciones internacionales de este escenario son de alcance global y afectan directamente a la arquitectura de seguridad europea. En primer lugar, la alteración en las cadenas de producción y comercialización de derivados del petróleo ruso repercute de forma directa sobre la volatilidad de los mercados energéticos mundiales. Para los países miembros de la Unión Europea y la OTAN, incluida España, la evolución de esta guerra económica de desgaste influye en las proyecciones de estabilidad macroeconómica, la inflación y los costes de la energía. Asimismo, la vulnerabilidad mostrada por los sistemas de defensa antiaérea tradicionales frente a enjambres de drones económicos acelera la revisión de las doctrinas militares en las capitales europeas. El debate interno dentro de la Alianza Atlántica sobre el incremento del gasto militar hasta cotas más exigentes del Producto Interior Bruto encuentra en estos acontecimientos una justificación empírica sobre la necesidad de adaptar las capacidades defensivas ante las amenazas asimétricas de nueva generación. En la esfera geopolítica y diplomática, la vulnerabilidad del espacio aéreo sobre Moscú proyecta una imagen de fragilidad que contrasta con la posición de fuerza que el Kremlin pretende proyectar en los foros internacionales. La coincidencia de estas acciones militares con encuentros multilaterales y cumbres internacionales pone de relieve el aislamiento diplomático de Moscú y la erosión de su capacidad de disuasión estratégica. Al obligar al mando ruso a retirar sistemas de defensa antiaérea avanzados de la línea del frente para desplegarlos en las azoteas de la capital, Ucrania consigue debilitar la cobertura de las unidades tácticas en las zonas de combate, generando un desequilibrio de recursos entre la protección de la infraestructura política en la retaguardia y el sostén de las operaciones ofensivas en el terreno. Analizando los posibles escenarios de desarrollo a medio plazo, la situación se encamina hacia dos dinámicas contrapuestas. Por un lado, existe la posibilidad de que la administración rusa intensifique la militarización de su espacio aéreo metropolitano mediante la construcción de nuevos anillos defensivos y el incremento de medidas de guerra electrónica, aunque esto suponga un coste económico creciente y tensiones en el abastecimiento civil de bienes de consumo. Por otro lado, la persistencia de los ataques sobre nodos logísticos esenciales como Wildberries y los depósitos de combustible de la capital puede acentuar la desaceleración económica interna, desgastando la confianza de los sectores empresariales y trasladando la factura del conflicto al día a día de la ciudadanía rusa. En un plano más amplio, la efectividad demostrada por las campañas de precisión de Kiev sugiere que la presión sobre las arterias vitales de la economía rusa continuará siendo un elemento clave en la estrategia para forzar negociaciones de paz bajo términos más favorables. El ataque masivo sobre los suburbios de Moscú demuestra que la distancia geográfica ya no garantiza la seguridad ni la inmunidad en el conflicto moderno. Al golpear de manera simultánea la logística comercial y el abastecimiento energético a pocos kilómetros del Kremlin, la guerra ha dejado de ser un acontecimiento lejano para convertirse en una realidad cotidiana en el centro de decisión ruso. Ante esta aceleración de la guerra asimétrica
y el evidente desgaste de las infraestructuras clave, la gran cuestión que marcará la evolución del conflicto es la siguiente. ¿Qué factor tendrá un peso definitivo en el desenlace de esta campaña de presión profunda? ¿El impacto económico y el desabastecimiento en la retaguardia rusa? ¿O la capacidad del Kremlin para sostener la iniciativa